tardes, gusto en saludarles. Estamos en la unidad curricular Análisis de Gestión Administrativa, segundo encuentro. Un placer para mí compartir con ustedes la tarde de hoy, en la que estaremos conversando un poco sobre lo que tiene que ver con las metodologías de la auditoría administrativa. No quiero dar inicio sin antes recordar que en el encuentro pasado hablamos un poco sobre lo que era la gestión administrativa y lo que involucraba en sí la administración. Quiero que retomemos un poquito la idea de lo que implica la administración como ciencia, considerando que ésta permite la planeación, la ejecución de objetivos. La administración, además, tenemos que entenderla como un proceso que requiere de disciplina. ¿De disciplina para qué? Para planear, para dirigir, para controlar determinados recursos con el fin de cumplir los objetivos que se plantea la organización. Cuando yo me hago esta idea sobre lo que es la administración, empiezo a analizar que dentro de esta, que involucra un sistema bastante amplio, cuando yo me refiero a la administración, existen subsistemas que me ubican en procesos, en actividades, en métodos, en técnicas que se aplican dentro de la administración para poder ejecutar las labores que ella de por sí en sus procesos me exige. Y una de esas tareas, una de esas actividades, de esos procesos, encontramos que es la auditoría de gestión administrativa. La auditoría de administración de gestión administrativa es el conjunto de procedimientos que evalúan a la organización como un todo, cotejando su desempeño y con sus objetivos, tanto globales como unitarios, para hacerse una idea sobre lo seguro de su modelo de gestión. Fíjense que la auditoría de gestión me habla de que es un conjunto de procedimientos. La auditoría a ciencia cierta es una revisión completa de la estructura organizacional de una empresa, de una institución, de una organización, de una compañía, independientemente del objeto que tenga la organización, así como de sus mecanismos de control de operaciones y sus recursos humanos y materiales. Cuando nosotros nos ubicamos en el término auditoría, y lo vimos en el encuentro anterior, qué significaba la auditoría, qué hacía un auditor, cuál era la importancia de auditar, eso lo vimos en el encuentro anterior, y en este segundo encuentro vamos a ver cómo ese trabajo de la auditoría, del auditor, su importancia, se ubica en el contexto de la gestión administrativa. La gestión administrativa tiene, como todos los procesos que desarrolla la administración, tiene una metodología. Y la metodología, en este caso, de la auditoría administrativa, tiene un propósito que es el de servir como marco de actuación para que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan en forma programada y sistemática, y se unifiquen criterios y se delimite la profundidad con que se revisarán y aplicarán los enfoques de análisis administrativo para garantizar el manejo oportuno y objetivo de los resultados. Esto nos lo dice Franklin. La metodología también cumple la función de facilitar al auditor la identificación y ordenamiento de la información correspondiente al registro de hechos, hallazgos, de evidencias, de transacciones, de situaciones, de argumentos, de observaciones, para su posterior examen, informe y seguimiento. Si yo analizo qué es la metodología de la auditoría, tengo que considerar que esta me remite a un conjunto de procesos sistemáticos que me permiten
que me permiten revisar en profundidad y aplicar análisis sobre ello para garantizar que lo que se está haciendo dentro del contexto de administrativo, pues esté cumpliendo con los objetivos que tiene pautada la organización. A esa serie de pasos, entonces, es lo que nosotros vamos a llamar metodología. Esta metodología tiene varios procesos. Entre sus procesos está la planeación, la instrumentación, el examen, el informe y el seguimiento. Vamos a hablar de cada uno de ellos, entonces, acotando. Planear es trazar el camino que habrá de recorrer el proceso de auditoría. Es la integración de los objetivos, instrumentos, métodos en un esquema amplio, coherente y consistente que permite un nexo causal entre los fines que se persiguen y los medios que se emplean para lograrlos. La planeación tiene por propósito establecer las acciones que se deben desarrollar para instrumentar la auditoría en forma ordenada, en forma lógica, en forma secuencial, tomando en cuenta las condiciones que tienen que prevalecer para lograr en tiempo y forma los objetivos que se propone la organización. La planeación entonces implica trazar una directriz, establecer programas o guías económicas, numéricas, conceptuales, definir objetivos, etapas de financiamiento, marcos jurídicos, estructuras organizativas idóneas para iniciar, mantener, desarrollar y culminar las actividades a realizar. Eso nos dice la planeación de la auditoría. Todo lo que yo tengo que considerar, todo lo que yo tengo que prever que puede estar inmerso y que se puede afectar y que me puede afectar en los procesos que yo estoy realizando administrativamente en todo contexto organizacional. Posterior a la planeación viene entonces la instrumentación y decimos que la instrumentación es la etapa en la que se selecciona y aplican las técnicas de recolección que se estimen más viables de acuerdo con las circunstancias propias de la auditoría. La selección de instrumentos de medición que se emplean, el manejo de los planes de los papeles de trabajo y evidencia, así como la supervisión necesaria para mantener una coordinación eficaz. Para el auditor administrativo, obtener información confiable, pues representa uno de los puntos de partida claves para la realización de su actividad, considerando que canalizada adecuadamente es posible aprovecharla en todo el proceso de ejecución de la auditoría. De hecho, al efectuar una auditoría se lleva a cabo, entre otras cuestiones, pues vamos a decirlo así, como un examen de documentación donde el auditor emplea su capacidad para seleccionar y sintetizar información relativa a un tema en específico o a un proceso en específico que esté auditando. En realidad, para obtener, revisar y utilizar en forma práctica la información, se sigue un proceso, pues se requiere seguir una secuencia, como lo decíamos al principio, una secuencia lógica, clara y ordenada. La recopilación de esa información es una tarea que debe enfocarse en el registro de todo tipo de hallazgos y evidencias que haga posible su examen objetivo, pues de otra manera podemos incurrir en errores de interpretación que causen, vamos a decir, pudiesen causar retrasos o errores, ¿sí?, en la información que nosotros estamos analizando, que estamos interpretando o que necesitamos para hacer ese análisis, esa interpretación. Asimismo, se debe aplicar un criterio de discriminación siempre basado en el objetivo de la auditoría y proceder continuamente a su revisión y a su evaluación para mantener
una línea de acción uniforme. Las técnicas de recopilación de información que se aplican a esta parte de la instrumentación pueden ser variadas. Nosotros vamos desde investigaciones estrictamente documentales, en las que simplemente tomamos los documentos que existen y sobre ellos auditamos el proceso, hasta, por ejemplo, la implementación de cuestionarios, de células, de entrevistas. Podemos hacer observaciones directas también, ¿sí? Observaciones, todo lo que nos implique a nosotros obtener información, o sea, aplicación de técnicas y instrumentos para obtener información, es viable en la instrumentación de la auditoría administrativa. De hecho, ese es su objetivo, el poder obtener toda esa información posible, poder concentrarla, poder analizarla y poder emitir poder tener una visión sobre lo que nosotros estamos auditando. Después de que nosotros tenemos esa información, y quizás me adelanté un poco, entré en la parte del examen, que consiste en dividir o separar esos elementos, componentes de los factores bajo revisión, para conocer la naturaleza, las características, el origen de su comportamiento, sin perder de vista la relación, interdependencia e interacción de las partes entre sí y con el todo, y de estas con su contexto. Fíjense que el examen nos ubica en el propósito de aplicar las técnicas de análisis procedentes para lograr los fines propuestos, con la oportunidad, extensión y profundidad que requiere el universo sujeto a examen. Y las circunstancias específicas del trabajo, a fin de reunir los elementos de decisión óptima. Fíjense que esta parte del examen, a grosso modo, lo que me dice es que ya tengo la información, considerando que ya pasé por la fase de instrumentación. Entonces, lo que me resta es como clasificar esa información para poder ver cuál es la naturaleza de esa información, de dónde proviene, de dónde se origina esa información, si cumple con las características que debe tener esa información, si cumple con su naturaleza y si cumple con lo que yo requiero para poder auditar el proceso administrativo. Entonces, el examen, como su palabra lo indica, nos permite examinar esa información que nosotros hemos logrado copiar a través de la instrumentación. Posterior a esa fase de la metodología, pues nos encontramos entonces con el informe. ¿Y qué nos dice el informe? El informe nos habla de que consigna los resultados de la auditoría e identifica claramente el área, el sistema, programa, proyectos, entre otros, auditado, el objeto de la revisión, la duración, el alcance, los recursos y los métodos empleados. Este informe no es más sino la descripción, ¿sí?, de todo lo que nosotros encontramos en los procesos anteriores, ¿sí?, en la información que nosotros logramos, y en el examen que se hizo de esa información, en todo lo que nos permite, todo lo que nos permitió hacer una perspectiva con su respectivo alcance sobre los recursos y los métodos empleados en la auditoría. Y por último, tenemos el seguimiento. En esta etapa, el seguimiento se refiere a las observaciones que se producen como resultado de la auditoría. Deben sujetarse a un estricto seguimiento, ya que no solo se orientan a corregir las fallas detectadas, sino también a evitar su recurrencia. Fíjense que este seguimiento es
no se limita, ¿sí?, a determinar observaciones o deficiencias únicamente, sino que esta fase nos va a permitir aportar elementos de crecimiento para la organización, lo que hace posible, por ejemplo, en primer término, verificar que las acciones propuestas como resultado de las observaciones se lleven a cabo o se lleven a la práctica en los términos y las fechas establecidas, conjuntamente con los responsables del área, las funciones, los procesos, los programas, los equipos, los proyectos, los recursos, en fin, lo que nos permite es alcanzar los resultados esperados. Otro de los aspectos que nos permite este seguimiento es facilitar al titular de la organización la toma de decisiones. Una vez que nosotros hemos auditado que se ha aplicado toda la metodología que estima el proceso de auditoría administrativa dentro del marco de la calidad y de la competencia requerida, pues entonces eso finalmente nos genera, mejor dicho, los insumos necesarios para poder tomar las decisiones. Constatar las acciones que se llevaron a cabo para implementar las recomendaciones. Al finalizar la revisión, rendir un nuevo informe referente al grado y forma como se atendieron. Este seguimiento, en definitiva, pues es en la parte metodológica de la auditoría administrativa, es el último proceso o la última fase que se sigue, pero sin lugar a duda, tan importante como cualquiera de las demás, porque a través de ella nosotros vamos a lograr saber si todo el trabajo que se hizo de la auditoría pues está funcionando o no, si los resultados que se tienen son los resultados que inicialmente arrojó, era prudente lo que se estaba haciendo. O sea, nos va a decir si lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y nos da la oportunidad de, sobre el proceso, poder aplicar las correcciones necesarias para seguir avanzando en la tarea administrativa de la organización. El objetivo general de esta pues es de establecer lineamientos generales, acciones específicas y criterios para la ejecución de auditorías de seguimiento para garantizar que las observaciones formuladas por el auditor se atienden e implementan de manera puntual. Este trabajo de la metodología de la auditoría administrativa tiene sus procesos, pero todos procesos necesarios, válidos e indefectibles para poder constatar y para poder saber si lo que se está haciendo dentro de los procesos administrativos están siendo bien efectuados, ¿sí?, en primer lugar. En segundo lugar, si cumplen con el cometido de la organización, si nos llevan a consolidar los objetivos, si es necesario corregir sobre los procesos, si es necesario, por ejemplo, el generar nuevos recursos. Y cuando hablo de recursos, hablo de materiales, económicos, financieros, humanos. Todo esto, toda esta información sobre los procesos administrativos y sobre la parte administrativa nos lo arroja lo que es la auditoría administrativa. De allí que su importancia es fundamental para el conocimiento que tenemos o que debemos tener sobre cómo se desarrollan los procesos en el contexto de las organizaciones. Bien, con estos aportes o con estas ideas que acabo de compartir con ustedes, pues se suma a los insumos que ustedes requieren para poder efectuar la actividad número 2. No me quiero despedir sin antes decirle que
Cualquier duda que tengan la pueden hacer a través de la plataforma en cuanto yo me percate de las preguntas, de las interrogantes o de las dudas, pues sencillamente les doy a la brevedad posible las respuestas para que puedan avanzar oportunamente en la actividad que ustedes deben desarrollar con respecto a la evaluación que corresponde al módulo 2 de la unidad curricular Análisis de Gestión Administrativa. No siendo más, por la tarde de hoy me despido, deseándole éxito en la feliz culminación de este proceso evaluativo que tienen con esta unidad curricular. Hasta la próxima.